Somos Factor Divino, un canal que te acercará a Dios. Bendiciones a todos, muy pero muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 6 minutos aquí en Costa Rica y en Centroamérica. Les bendecimos donde quiera que estén. Es un honor poder llegar donde usted se encuentre. Quizás está en su casa, quizás está de vacaciones en algún lugar, o quizás está en el lugar donde no debería estar. Pero este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estos días han sido días de muchas sorpresas, pero sorpresas violentas. Hoy sábado es un día, sin duda alguna, bendecido por el Señor. Una persona de los Estados Unidos me mandó esto y me parece extraordinario. Cuando Pablo habla de la armadura, Pablo usó como ilustración y como un paralelo lo que era la armadura de un soldado romano. Era algo más o menos así. Ve qué cosa interesante. Esto me parece hermosísimo. Muchísimas gracias a la persona que me envió esto. De corazón, gracias. Me envió esta águila. Esto es como en bronce, ¿verdad? Algo así. Creo que es bronce esto. Demasiado. Pero esto fue lo que me mató a mí. Esto me mató. Una réplica del arca del pacto. Aquí tiene las cositas donde iban las varillas, las varas. Era madera de acacia, era. Están los querubines. Pero si usted mira dentro del arca, mire, una réplica, mire, y mire qué cosa hermosa, la vara que reverdeció. Esto me parece extraordinario, pero extraordinario esto, extraordinario. Muchísimas gracias. Ayer empezamos un tema con el profeta Abel y a mí me apasiona este tipo de cosas porque me parece que al conocer nosotros nuestros orígenes, entonces podremos tener la realidad de nuestra existencia. Porque ¿cómo podría yo conocer el producto si no conozco a la persona que lo creó? Para mí, lo grande de Job no fue que se le devolvió todo lo que tenía, no fue que tuvo más hijos de los que tenía, no. Para mí lo grande de la prueba que Job vive es que al final del capítulo 42 del mismo libro de Job, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, si no se abren los ojos del entendimiento, estaremos como el siervo del profeta, que estaban rodeados de carros de fuego, estaban rodeados de ejércitos, de ángeles, de seres espirituales, pero él no podía verlo. Y al no poder verlo, quiere decir que él era víctima de las circunstancias del temor. Y el temor es como si fuera una anestesia que te paraliza y no te deja moverte, no te deja caminar, y vives en una realidad que no es la realidad de Dios. Yo en el segundo tomo del libro, porque ya terminamos el primero y el segundo prácticamente, pero en el segundo tomo yo hablo de la preexistencia o de las creaciones antes de Adán. Ahí hablo de eso y es un tema, yo diría para mí, apasionante. Me parece sorprendente. Si usted puede darle compartir, dele, porque esto va a estar tremendo. Wow, ya tenemos 200 y pico de personas conectadas. Parece que de repente se va a ir a multitudes. Si no conocemos el origen, estaremos en problemas. Cuando uno lee la Reina Valera, que es una Biblia como la que tengo aquí, la Reina Valera dice en el capítulo 1, en el verso 1 de Génesis, dice que en el principio creó. Y la palabra creó, cuando uno estudia en el Instituto Bíblico,
Cuando uno estudia en el instituto, a uno le dicen que la palabra creó es la raíz etimológica de la palabra bará. Bará es que Dios hizo de la nada lo que hoy tenemos. Pero cuando tú buscas el mismo verso de la Biblia, en una versión antigua como esta, no dice creó. Por ejemplo, esta Biblia está en latín y está en español. Si usted mira aquí dice que en el principio, aquí, crió. No dice creó, sino crió. Y la palabra criar no es darle existencia a lo que no existía. La palabra criar es darle continuidad a lo que ya existía. Quiere decir que para nosotros y para nuestras generaciones o para nuestra existencia, este planeta tendría casi 6.000 años, pero no tiene 6.000 años para los principios que el Eterno ha tenido sobre esta eternidad presente que es el planeta Tierra. Escuche, porque esto que voy a decir, esto le puede volar el cerebro a cualquiera. Oro a Dios para que usted esté aquí, y oro a Dios porque eso lo explico en el segundo tomo. La Biblia es un libro que el que no tiene una comprensión exacta de la escritura, puede que en vez de ayudarle, puede que no le ayude. Yo preguntaba a Dios, y quiero tener la respuesta para eso, ¿por qué la historia de la Biblia comienza con tanta tragedia? ¿Por qué un hermano mata al otro? ¿Por qué un hombre miente para encubrir a su mujer? ¿Por qué un padre tiene una relación sexual con su propia hija y se da el primer incesto en la tierra? ¿Por qué un hermano desea a su propia hermana al punto de que tiene relaciones con ella y prácticamente abusó de ella? Eso es un crimen de violación. ¿Por qué hay una serpiente? Oiga bien, a veces se confunden muchas cosas. No es lo mismo Satanás el diablo que el dragón. No es lo mismo Satanás el diablo que Belial. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces el problema es que hemos metido todo en el mismo hueco y no hemos logrado entender. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios separa la luz de las tinieblas, no existía el sol. No existe la luna, no existen las estrellas, porque existen hasta el verso 14. No hay lumbreras. ¿De qué luz hablaba Dios? ¿De qué tinieblas hablaba? Se podría decir que los seres que iluminaban se llamaban Ormalak, que eran seres que tenían la capacidad de alumbrar, pero eran seres que engañaban. Puede ser que esté muy ligado a los seres que aparecen en Génesis capítulo 6, los que tienen deseos por las hijas de los hombres porque las ven hermosas. Y nace una estirpe en la tierra que primero esos seres son los Nefilim. Pero los Nefilim tienen la capacidad de engendrar y nacen los Giboni. Y esos Giboni son seres extraños que tienen 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Son seres extraordinarios. A nosotros se nos dice que Goliat tenía 3 metros de alto. Lo cierto es que cuando uno se va a la arqueología y estudia una ciencia que se llama paleontología, por ejemplo, en Canadá hay un museo en una ciudad que se llama Cagliari. En ese lugar, en esa ciudad que es importantísima, ellos tienen fósiles reales, tienen fragmentos de huevos, tienen osamentas de seres extraordinarios, seres que existieron desde el tiempo de los dinosaurios. Parece que lo que Darwin dijo no estaba tan equivocado. El problema es que Darwin no lo entendió, porque el eslabón que Darwin no lo encontró sí está en la escritura. Cuando Darwin habla de la era arcaica, cenozoica, paleozoica, del hombre
en la era terciaria, cuaternaria, el hombre en el neolítico, en el paleolítico, el Homo sapiens sapiens, y Darwin habla de evolución. Parece que la Biblia dice que no existe tal cosa. No hay tal cosa como que seres de una etapa evolucionaron para entrar en otra etapa o en otra era. Parece que cada era tiene su momento y tiene su final. Escuche porque esto le puede ayudar. Si tiene un papel para anotar, anote. Por ejemplo, si algún día usted pudiera comprar material de este señor, Juan Stam. Esto es una eminencia. O sea, esto, señor ya murió. Los genios, ¿no es? Esto se parecía como Albert Einstein. No se peinaba mucho porque los genios lo que tienen grande es el cerebro. Sí, son los genios. Y yo creo que estoy muy cerquita de llegar ahí, pero me falta un poquito todavía. Aquí tengo el profeta Abel. Abel estaba demasiado ungido. Es como peligroso Abel. Y el profeta Abel, yo no sé qué va a hacer la esposa porque ya yo lo adopté a él. Entonces ella tiene que alistar la maleta y venirse para acá porque no sé qué va a hacer. Pero ya Abel ya lo perdieron por allá, ahora es de acá, gloria a Dios. Vuelvo aquí, Génesis. En la Reina Valera dice, en el verso 26 del capítulo 1, dice, hagamos al hombre. Pero cuando lo lees en una versión antigua, dice, volvamos a hacer a los hombres para que vuelvan a habitar la tierra. Por eso es que hay estudios en la paleontología de huesos o restos humanos que tienen 100 millones de años. El problema es que la mente evangélica lo que no entiende lo ataca. Escucha esto. Lo que no entiende lo ataca. Por ejemplo, ahora que íbamos con el profeta que salimos a hacer unas compras, me llama mucho la atención porque él dijo algo que me sacudió. Él me dijo, el libro de Juan Stam es este, tómele una foto ahí para que tal vez lo encuentre en Google, no sé, aunque creo que esta es una literatura muy limitada. No sé si esto, porque este hombre cuando él vive no existe nada de esta cuestión que hoy tenemos, de las redes, todas estas cosas cibernéticas. Pero escucha esto, me dice el profeta, ¿usted no se ha dado cuenta que las piedras no fueron hechas para los impíos? ¿Usted no se ha dado cuenta que las piedras siempre fueron un instrumento como para que el hombre ejerciera cierta justicia sobre cosas que ellos llamaban pecados o sobre cosas que estaban dentro de su hipocresía humana y que ellos se tomaban el juicio en sus manos? Pregunto yo, si una mujer era sorprendida en un acto, usted sabe que le hablo, la apedreaban. También apedreaban a un leproso. La lepra era una enfermedad infecciosa que empezaba comiéndose los cartílagos. Hay relatos en la literatura de gente leprosa que obviamente vivía en una comunidad de leprosos, que era un leprosario, un hueco, una catacumba. La ley de Moisés le daba una campana, la sonaba 2 o 3 veces por semana, inmundo, inmundo soy. El leproso perdía todo porque tenía connotaciones financieras terribles. Lo sacaban de su casa, no volvería a abrazar a sus hijos, no besaría a su esposa, tenía que caminar por las calles. Si el viento venía para acá, el leproso tenía que quitarse para que el viento no tocara a la gente, y le daban la autoridad a las personas de matarlo. Pero curiosamente a Esteban lo mataron apedreado. Interesante es que a Pablo lo apedrean y según la Biblia, Pablo murió ese día. Entonces, creo que hay sazones, creo que hay profundidades en esto que hay que tomarlas. Quiero irme un poquito más adelante para dejar aquí la mesa servida, para que el hombre de Dios suelte una cosa aquí, porque dice que tiene una palabra atragantada desde la madrugada. ¿Quién es Luzbel? ¿Quién es Luzbel?
por qué se le dio a él la labor de tener una vestimenta de cornelina, de topacio, de crisólito, de berilo, de ónice, de carbunclo, de zafiro, de piedras preciosas. Acuérdese que le den, mire, estamos casi en 500 personas ya. Acuérdese que le den donde crean a Luzbel, Génesis 14, Ezequiel 28, y dice que el día de que a él lo crearon, dice que sonaron los tamboriles, dice que los primores y todo el asunto, instrumentos. Parece que el Génesis de Ezequiel y de Isaías es una copia, con la diferencia de que no tiene una riqueza mineral nada más, sino que el Génesis relata otro Edén, pero este Edén lo que tiene es solamente una riqueza vegetal. Acuérdese que Adán y Eva no comían carne, eran vegetarianos, solamente comían frutas, legumbres y verduras. Ahora escúcheme, ¿quién era Luzbel? ¿Por qué, si las entonaciones de la eternidad son perfectas, si los acordes, si las melodías son perfectas? Óigame bien, oiga bien qué fuerte es esto. ¿Por qué necesitaban un ministro de alabanza? ¿Por qué había que guiar a seres perfectos a que tuvieran uniformidad en la adoración? ¿Por qué? ¿Por qué ese ser, cuando aparece en la escritura, usted no lo encuentra cantando? Más bien lo encuentra en una rebelión. ¿Por qué en Génesis la tierra está desordenada y está vacía? Obviamente, eso lo sabe hasta un niño, que del verso 1 al verso 2 de Génesis capítulo 1 puede haber un lapso allí de una era de miles de millones de años. Escuche esto. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Mire cómo dice esta Biblia. Vea qué fuerte es esto. Mire qué fuerte. En el principio crió Elohim el cielo y la tierra estaba desnuda. Oiga qué fuerte es esto. Y vacía. No dice desordenada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y gobernaban en ella. Vea qué violento esto. Y el Espíritu de Dios era llevado sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea hecha la luz. Y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Eso lo defino en el segundo tomo de La simiente de la serpiente. ¿Qué dice ese muchachito? Adora la gloria del Cordero de Dios. Le bendecimos, le saludamos a esta palabra que el apóstol está impartiendo. Apóstol, hay dos cosas que a mí me impactan en lo que usted acaba de decir, por no decir que son tres. Hablaste de tres temas interesantísimos. Uno, Luzbel, el dominio de Luzbel. El otro, hablaste del Bará y de las piedras. Me llama mucho la atención, y aquí es donde quiero que la gente que está escuchando, esto yo le he dicho al apóstol, esto es pan sagrado. Esto no se puede impartir a gente común, porque son niveles en que si no logras entender la revelación del Espíritu Santo en tu vida, entonces no vas a poder digerir. Porque esto es como pedazo de carne para gente que todavía está tomando leche. Porque es interesante y muy profundo. Amén. Y la realidad de esto es que el apóstol acaba de decir sobre el Bará del Génesis. El 90% de la gente dice que el Bará es el crear de Dios de la nada. Y me llama mucho la atención. El doctor Stamp, cuando hablaba de Génesis, el doctor Stamp decía, el Bará de Dios no era tanto en la creación del universo,
sino que el vará de Dios tenía que ver en cómo el Eterno iba a crear un alma, Masaya, están conmigo, un alma de donde no había una existencia real para plantar al hombre, Para tomar la materia prima que fuera humana. que fuera humana. Por eso tuvo que tomarla de él. Por supuesto, Masaya. Por eso es Claro. que Stan dice que vará no tiene que ver con lo que creó, sino que tiene que ver con un alma y sacar una sustancia de él mismo para poder decir, yo hice vará con un alma para luego esa alma introducirle un espíritu y meterlo a un cuerpo. Y yo dije, wow, definitivamente que no hay otra cosa de entender el vará. Pero el 90% cree que es con esto. Yo siempre he creído, apóstol amado, que los primeros 3 versículos del Génesis 1 no fue creado en el tiempo. Fue creado en la eternidad. Por eso es que cuando crea el tiempo, Dios hace al hombre. Porque si Dios le hubiese dado al alma cuerpo antes del tiempo, no hubiese redención. Porque todo lo que es eterno. ¿Por qué Satanás no puede ser perdonado? Porque peca en la eternidad. Al él pecar en la eternidad, no hay perdón. Por eso es que cuando Dios se da cuenta que hay 2 cosas malas, adora la gloria, no una, 2, él dice, prepara un cordero antes de la fundación. Y no estamos hablando de la fundación de la caída del desorden, estamos hablando de miles y millones de años atrás, cuando Luzbel imperaba en la tierra y las perlas preciosas de la tierra irradiaba en su cuerpo. Y se sintió tan grande, tan omnipotente, que hubo detrás de Luzbel otra mano. Porque dice que Luzbel era un querubín protector. Pero detrás de esos querubines había un gobierno más grande. Entonces, es interesante llegar a esta narración. Cuénteme. Y una de las mentiras que nos han dicho es que Luzbel llegó a esta tierra, pero era un territorio sin conocer para él. Y eso no es cierto. El tipo ya negociaba en esta tierra. El tipo tenía acceso a esta tierra. Por eso es que cuando uno lee Isaías, habla de los reyes de la tierra. Wow, por supuesto. ¿Y cuál fue el problema? Por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra, hay un punto. Y cuando llevamos a Isaías, el Señor dice, la generación tuya nunca será contada. Por eso es que no aparece en el Génesis. ¿Por qué? Dice, porque tú dañaste lo que yo te di. Tú pisoteaste lo que yo te di. Y fue por la multitud de sus transgresores y su contratación. Claro. Porque él viene, lo pone a administrar y lo que hace es a violentar, ofrecerle cosas que él no tiene. Por eso es que Satanás es padre de mentira. No porque él sea mentiroso, porque los demonios no mienten cuando habla. La gente dice que Satanás es mentiroso, solo miente. No, los demonios hablan verdad. La pitonisa dijo, ahí están los siervos de Dios. Todo lo que le dijo a Jesús en Mateo 4 era verdad. Era verdad. Y cuando vino el Gadareno, ¿cómo le dijo? No le dijo tú, no. ¿Cómo le dijo? Primero dice, ¿por qué me atormentas, hijo del Eterno? O sea, los demonios no mienten. Cuando habla de padre de mentiras, es la contratación que le ofrece a los reyes, a las reyes de la tierra, para poder conseguir rebelarse contra Dios. Y ahí es donde empieza la mentira de él. La gente dice, es que en el Génesis la culebra mintió. La culebra nunca mintió, ungido. La culebra dijo, si comieres de eso seréis como dioses. Lo que está diciendo es que vas a volver a tu naturaleza.
Entonces la gente dice, no, y comienza esto para digerir esto, hay que tener cuidado. Dele compartir, hermano. Dele compartir, por favor, para que otras personas tengan acceso a esta palabra. Nos estamos metiendo en aguas turbulentas. A mí me encanta esto. Yo si no fuera pastor, yo me congregaría en la iglesia del pastor Abel, porque a mí me apasionan estas cosas. Creo que hay un problema gigante cuando, debiendo de ser maestros, todavía seguimos tomando leche. Y dice Pablo que todavía estamos amarrados en la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de resurrección de muertos. Si usted se va a nivel mundial, la gente ni siquiera ha salido de esto. Y Pablo dice, ustedes deberían de ser otra cosa. Por eso cuando Pablo habla de principados, realmente el nombre que le da no son principados, él los traduce como arquitectos. Porque él dice que hay seres espirituales de las tinieblas que son arquitectos en ejecutar los planes que las tinieblas en algunas cortes han señalado para hacerlo. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el desorden. Mire, pastor, le voy a decir algo, profeta. No quiero ofender a nadie, pero estaba leyendo una encuesta. Dice que el 97% de los pastores a nivel mundial nunca han leído la Biblia completa. Eso me dejó a mí pensativo. Porque si el 97% nunca ha leído la escritura completa, entonces estamos en un problema. Usted ve hoy gente predicando, pero lo único que está haciendo es copiando la revelación de otro. Por eso usted los mira metidos en el YouTube y después van al culto y predican un mensajón y la gente dice, wow, qué palabra poderosa la que predicaste. Mentira, lo que hizo fue copiar la revelación de otro. ¡Ojo! Y entonces tenemos una generación que en vez de estar comiendo pan consagrado, más bien se están nutriendo de la levadura de los fariseos. No. Adora la gloria, eso es verdad. Eso, el 90% de los ministros y hombres de Dios hacen eso. Andan buscando pan en los basureros. Ojo acá. Porque usted me dirá, pastor, pero eso es ofender. Escuche esto, porque esto es interesantísimo. Y voy a brincar en algo que el apóstol dijo también sobre la piedra. Dice la palabra que cuando Noemí y su familia vivían, ¿a dónde vivían? En Belén. ¿Qué es Belén? Casa de pan. Ojo lo que dice, y esto es interesante. Dice, y escaseaba el pan en la casa de pan. Eso es algo imposible. Porque es imposible que el pan escasee estando en la casa del pan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Apenas ve que está escaseando el pan, miles de gente, en vez de esperar el pan sagrado, se bajan a Moab. ¿Y qué significa Moab? Dice que Moab significa zafacón de basura. Moab significa lugar de miseria. Entonces, dejan la casa de pan para ir al zafacón de basura. ¿Y qué es lo que va a encontrar allá? Basura. Y después de tanto tiempo de comer basura, le dijeron que en Belén había pan. Si siempre ha existido pan en la casa del Eterno. Pero es lo que estamos hablando. A la gente le encanta comer pan común. Porque pan común hay por todos lados. Pero pan sagrado solo se hace, aleluya, en la presencia de Dios y por los sacerdotes proféticos de Dios. Oh, una alma adora la gloria. Una cosa que me llama muchísimo la atención, profeta, es, y no estoy cayendo en una crítica en esto, pero a mí me llama muchísimo la atención el sistema de los cultos. Los cultos hoy son desechables. Usted va a muchas iglesias en Norteamérica
donde los cultos no duran más de 1 hora. No duran más de eso. Y la gente llega, escuchó una palabra basada en los principios de John, basada en los principios, qué sé yo, de Sigmund Freud, basado en los principios de Viktor Frankl, y usted se da cuenta que no hay tal cosa como el pan sagrado de Dios. Es que el pan que viene de la boca de Dios solo pudo llegar a través de una legalidad en un tiempo de intimidad con el Padre. Es que es en los tiempos de intimidad donde Jesús llega frente a la tumba de Lázaro y Jesús dice, lo dije por ellos, pero ya el Padre le había dicho a él lo que él tenía que decir y lo que tenía que hacer. Entonces, hoy nos ha costado tanto entender que lo que le funciona a un pastor en un país no me funciona a mí, porque cada ciudad tiene el modelo del Padre para esa ciudad. Esto no es como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Esto es a la manera de Dios. Me llama poderosamente la atención que quien entregó los planos para el arca fue Dios. No se hizo el arca conforme lo que Noé quería. Y también se entregaron los planos del templo que se iban a hacer. No, nunca estuvo en la boca del hombre o en la mente del hombre decir cómo serían las cosas. Entonces yo me detengo aquí y abro un paréntesis gigante. Yo pregunto, ¿cuántas horas a la semana se pasa frente a una pantalla? Llámese televisor, llámese computadora, llámese teléfono, llámese como usted lo quiera llamar. Y no puede ser posible que después de una semana que nos hemos contaminado, que nos hemos llenado de todo, personas que trabajan 8 horas frente a una computadora, no puede ser posible que usted vaya a la casa de Dios corriendo, porque todo tiene que ser desechable. Cantan 4 o 3 cantos, viene la ofrenda y viene la palabra y todo el mundo va para la casa. Eso me enseña a mí que el comer pan que viene de Moab está causando los problemas estomacales y está causando las desgracias más grandes que tenemos en esta tierra. Un ser que no se alimenta adecuadamente se enferma. Se enferma. Eso es así. Eso es así, por eso es que Pablo dice claramente, cuando habla de entender los niveles de la espiritualidad, Pablo pregunta, por favor, ¿de qué se está alimentando? Ya ustedes eran para que fueran maestros, ya comiendo carne, y todavía están con leche, con biberones, todavía están tomando leche. Y aquí es en la dimensión que miles, profeta y pastor y apóstol amado, miles, no solamente por andar comiendo pan común, han encerrado la espiritualidad en una esfera de una realidad humana, animal y diabólica, dice. ¿Por qué? Porque no tenemos, adora la gloria, porque no tenemos esa palabra, como acaba de decir el apóstol, todos los diseños espirituales los sacamos de nuestra mente, de YouTube o de alguna otra estrategia que Dios le dio a un ministro y lo quiero aplicar. Y eso no funciona así. Cada diseño viene del trono de Dios. Todo diseño viene del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Subir al monte. Por eso es que yo compartía con el apóstol cuando hablaba de piedra, ¿cuál es la realidad de un hombre y una mujer espiritual? No es que yo hable en lenguas, no es que yo echo fuera demonios, no es que yo pongo manos sobre enfermos y sanan. No. El nivel de la espiritualidad de un hombre se da cuenta, y como decía el apóstol, las pedradas no son para los impíos. Las pedradas son para los hombres y mujeres que dicen, aleluya, ser espirituales. Porque el hombre espiritual
es el que va a ser exprimido para sacar tu naturaleza. Adora la gloria. ¿Cuándo te das cuenta que un hombre es de Dios? Cuando usted lo aprieta, cuando usted lo golpea y qué fragancia suelta. Ahí es donde te da cuenta usted quién es él. Porque todo el mundo rabasai, rabasai. Pero cuando viene el momento de la realidad y lo están apedreando, no tiene tiempo para ver quién me está apedreando. Lo único que él tiene tiempo es de ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios y ver a Cristo ahí. No me interesa nada más, porque las pedradas, aleluya, son para gente que dan fruto. Cuando tú das fruto, la gente te apedrea. Pero si no tenés fruto. Cuando vos pasabas, yo me acuerdo que niños pasamos por un lugar donde había un aterro de mango y uno agarraba y comenzaba a pedrar para sacar bendita la gloria. Pero hoy en día, ¿qué dice uno? No, la espiritualidad se mide por la lengua que tenga, o por esto y por lo otro, y estoy consagrado, y aquí, que allá. Agarra la espiritualidad detrás de una apariencia religiosa. Estamos volviendo en los tiempos de Jesús. Ahora, yo abro un paréntesis aquí, profeta, y ayúdeme usted con esto, porque hablaba con alguien hace como una semana y 2 días más o menos, y esta persona me decía a mí algo que él quería que yo le explicara, pero yo le dije, realmente tengo como 4 o 5 explicaciones, pero no quisiera tampoco decir algo que de pronto no sea lo que usted quiera oír, porque también entendía hacia dónde estaban dirigidas las palabras. Él me decía a mí, es que es tremendo cuando un hombre tiene su esposa y nunca ha sido víctima de un escándalo. Yo le dije, amén. Y entonces yo le dije, pero es que Jesús nunca hizo algo que fuera pecado. Para provocarlos. Nunca hizo nada que estuviera mal. Sin embargo, a Jesús lo cuestionaban que andaba con prostitutas. La Reina Valera dice que lo cuestionaban. Hay versiones antiguas que decían que Jesús realmente se acostaba con prostitutas. Lo acusaban de glotón, porque dice que era un hombre comedor y bebedor de vino. Quiere decir que lo acusaban de borracho. De también. borracho, por supuesto. Y lo acusaban de falso profeta porque decían que echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú. A veces uno mira que el ser humano es tan liviano, y yo digo que es tan liviano porque se parece mucho a la cizaña. Ejemplo, usted ve una persona en YouTube que dice el falso profeta tal, pero ¿cómo sabe esa persona que ese hombre es un falso profeta? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo tiene la osadía? ¿Cómo tiene la lengua tan liviana para hablar de un hombre o una mujer que realmente está dando fruto? Y está dando fruto más, como 500,000 veces más que el que está usando las redes sociales para hablar. Entonces, yo me detengo por un momento. ¿No será que más bien la crítica de muchos no tiene nada que ver con sana doctrina? No tiene nada que ver con el celo por la casa de Dios. ¿No será que hay muchos que están igual que Saúl? Que ya la gloria se les acabó, que ya la gloria ya no existe, que más bien hay un profeta al cual Dios le ha dicho, no ores más por él ni clames porque ya yo lo deseché. ¿Y no será que hay mucha gente que ha vuelto a entrar a la casa de la divina de Endor para escuchar a la pitonisa? ¿Y no será que hay gente que está hablando realmente con quien no debe de hablar? Y están escuchando a quien no deben de escuchar. A mí esto me sacude profundamente, pero profundamente. Yo recuerdo como, qué sé yo, como el día de hoy. Profeta, usted se va a México, a un templo que se llama el Templo de la Santa Muerte. Diariamente entran miles, eso usted puede buscarlo en el internet si quiere, miles. Y hay un día que testifican, y usted ve
que llega el sicario, llega el narcotraficante, llega el empresario, llega el político y testifican. Es que yo estuve en medio de una balacera y la Santa Muerte me protegió. Y la Santa Muerte no permitió que me mataran. Pero estoy hablándole de verdad, no estoy hablando tontería. Usted, una persona se va en Argentina, se va a un lugar que se llama Santiago del Estero. Allí en Santiago del Estero ubica un brujo. El brujo sube con él a una montaña. La persona tiene que llevar un hueso así de un muerto que haya sacado de un cementerio, un hueso así de este tamaño. El brujo lo toma, lo consagra y a esa persona en un ritual le abren una brecha en la pierna y le incrustan el hueso. Curiosamente, los demonios vienen y le cierran la carne. Oiga bien, le cierran la carne. Eso no es historia. A veces hay gente que habla lo que ni siquiera entiende y critica lo que ni siquiera sabe decir. Escuche esto, qué fuerte es esto. Entonces, usted se va a la Argentina y de pronto baja una persona y tiene la evidencia de que la policía llega a buscarlo, le pasan a la par, le caminan por los lados y no lo ven. Y no lo ven. Porque ese hueso que representa un pacto con las tinieblas, ese hueso provoca cosas en la vida de las personas. Entonces yo me detengo por un momento. Pero cuando un hombre de Dios testifica del poder de Dios, usted ve que los hijos de Dios dicen, hay que tener cuidado con los falsos profetas. Porque la Biblia dice que al final aparecerían hombres que harían señales, que harían esto. Pero es que la gente que va al templo de la Santa Muerte, ellos no tienen problemas en creer que ese demonio los cuidó. Dentro de su ignorancia creen que los cuidó. Ellos no tienen problemas con creer que ese demonio está allí para ellos. Entonces me pregunto yo, ¿por qué hay tanto problema de este otro lado? ¿Por qué? Lo que nosotros estábamos hablando, apóstol Mateo 4, simplemente por esto, el cristianismo no ha entendido y nos hemos, ¿cómo le puedo decir?, acobijado en una realidad natural de este mundo. Este es el problema. Y al estar acobijado con ellos, en vez de confrontar o decir, si la Santa Muerte puede hacer esto, el Dios mío lo puede hacer mayor. Adora la gloria. Pero nosotros cuestionamos, como dice usted, cuidado, ¿cuidado qué? Ojo, me está dando a entender a mí que el reino de Satanás se acamuflan mejor, se dicen entre ellos mismos, sí, me cuidó la Santa Muerte, me cuidó el demonio tal, pero entre nosotros, cuando es el Espíritu Santo haciendo, decir, cuidado, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo mismo que vivió el maestro, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y el Cristo de la gloria le dice, no señor, ustedes están equivocados, y eso es lo que está pasando hoy. Si Satanás estuviese dividido, su reino no prevalece. Eso es lo que estamos pasando, apóstol, que el reino de la gloria de Dios está fragmentado. Cuando a mí me dicen, el último gran avivamiento sobre la tierra viene cuando las iglesias y los cristianos se unan. ¡Qué demonio más mentiroso! ¿Ah? Nunca. Las iglesias nunca se van a unir, porque cuando la gente ve un milagro creativo en el monte aquí, mis ojos han visto sanando, liberando, amén, que yo venga y diga, yo vi, y la gente diga, hay que tener cuidado ir ahí. Hay que ver, y quién está atrás de Rafael Ramírez, fulano de tal, mengano de tal, hay que tener cuidado. Y ahí es donde nosotros blasfemamos y le damos el lugar a los demonios. Y el acceso viene a perturbar mi realidad espiritual. A mí me llama mucho la atención, profeta, que lo que nosotros por lo menos conocemos de historia, qué sé yo, el avivamiento en Gales, Evan Robert, el avivamiento en Indonesia, Mel Tari, el avivamiento
que tuvo Moody, todo lo que es la parte de Europa, el avivamiento de Spurgeon, todo lo que tiene que ver con Inglaterra, el avivamiento de Savonarola, el avivamiento de Benson y Daosa, Nigeria, el avivamiento de Pensacola, Esteban Gil, el avivamiento de Toronto, el avivamiento de Guatemala, Mariano Rijaché, y los avivamientos que uno pueda mencionar. Me llama muchísimo la atención. El avivamiento de 1904, Seymour, lo que ocurrió en Nueva York a través de Smith Wigglesworth, lo que ocurrió en Estados Unidos a través de María Gutgurete, lo que ocurrió en Los Ángeles, California, a través de Amy Simpley McPherson, lo que ocurrió en Luisiana a través de Catherine Kuhlman, lo que ocurrió en cada lugar de la tierra donde nosotros registramos un mover de Dios. ¿Qué mató el mover? El avivamiento de 1904, ¿a quién usa Dios? A un negro. Pero es que los negros eran esclavos. Me parece a mí que se vuelve a repetir la misma historia. Es que Dios toma lo menospreciado. Amén, aleluya. Y Dios toma lo que no califica. Y Dios toma gente que ni siquiera tiene nombre. Pero ¿quién mata ese avivamiento? Un norteamericano blanco que se creía superior al negro. Pero ese americano blanco o norteamericano blanco estaba más muerto que el diablo. Entonces era un hombre lleno de celos, era un hombre lleno de envidia, era un hombre que como no tenía nada, entonces odiaba al que tenía gloria. ¡Oh! Y como odiaba al que tenía gloria, entonces era más fácil difamarlo, era más fácil inventar cosas, era más fácil decir 40,000 estupideces. Sí. Imagínense que uno termina un programa como este y a mí me empieza a escribir gente al Messenger que no les importó la palabra, porque eso no les importa, eso no les interesa. Pero me escriben al Messenger: ¿quién lo nombró a usted pastor? ¿A usted qué le importa quién lo nombró de pastor? Escuche la palabra. O sea, ¿cuál es el problema? ¿En qué le afecta que yo sea pastor o sea jardinero? ¿En qué le afecta? El punto no es si es apóstol o no es apóstol. El punto es que hay demonios que hacen que la gente arda de envidia. Ahí está el problema. Entonces yo me detengo por un momento y vuelvo a Génesis. Si la escritura habla de 7 universos, si la escritura habla de 7 dimensiones, si la escritura habla de 7 matrices, la primera matriz es la tierra, donde se toma la materia prima. La segunda matriz es la matriz de Eva, donde nacen unos gemelos, uno de una simiente, el otro de otra. La tercera matriz es la matriz de Ana, que pare un hombre sobre el cual nunca cayó una palabra a tierra sin cumplimiento. La cuarta matriz en la Biblia es la matriz de Elizabeth, porque parió un profeta que no se ha levantado hasta el día de hoy. La quinta matriz en la Biblia es la matriz de María, porque trae al Hijo del Dios viviente. La sexta matriz en la Biblia es que dice que nacería una generación que no sería engendrada por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y la séptima matriz aparece en el libro de Isaías, donde dice que mientras Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces pregunto yo, si la iglesia no vuelve a los dolores de parto, ¿quién va a parir a los profetas? ¿Quién va a parir al evangelista? ¿Quién va a parir al adorador? ¿Quién va a parir al hombre que va a levantar un mover de Dios en la tierra? Si no hay un vientre, es que los vientres no pueden parir en un culto de 30 minutos. Sama. Por eso es que Pablo decía: sufro dolor de parto por ustedes. La gente no logra entender esta dimensión. Si no se pare en oración, si no se pare en intimidad, ya no hay profetas. Ahora lo que hay son agoreros. Ya no hay profetas. Ahora lo que son adivinos. Ya no hay pastores. Ahora lo que existe son consultores. Aleluya, las pitonizas. Ya no hay gente que se apasione por la palabra. Ahora, como decía el apóstol, miles de ministros no leen
en Biblia. Bendita la gloria de Dios. Por lo tanto no pueden entender. Levántate, pueblo del Señor, que ha llegado los últimos tiempos. Ha llegado de poder parir. Tenemos que postrarnos y dar a luz la gloria más grande que ha de visitar esta tierra, porque nuestro Cristo viene pronto. Hablaba esta mañana con una pastora que es una mujer de Dios y ella me decía algo. Ella me decía, nosotros hemos denominado un mes de familia, un mes de familia. Y me dijo algo que realmente me sacudió. Ella me dijo, yo tengo una hija de 11 años y mi hija llega a los cultos y usted la ve derramar su alma delante del Señor. Pero la inmensa mayoría de los niños que van a los cultos lo que están es con un teléfono. Usted ve muchachitos, usted ve muchachitas con un teléfono. Entonces la gran interrogante es, los chicos no están viniendo a la reunión de Dios. Porque tenemos un problema de sacerdocio en la casa. Santo. En la casa no hay altar. En la casa no hay fuego. En la casa puede ser que lo que esté ministrando a la gente sea Netflix. Puede ser que lo que esté ministrando a la gente sea YouTube. Puede ser que hayan niños que estén mirando hasta pornografía y los padres ni idea tengan. Santo. Puede ser, por eso es que hoy hay tantos niños con amigos invisibles, amigos imaginarios. Por eso hay tantos niños con problemas de autismo. Por eso hay tanta situación en los hogares. Por eso hay niños que los visitan los demonios. Por eso hay niños que tienen visitaciones de Lilith, tienen visitaciones de Belfagor. Hay niños que tienen seres espirituales que les llegan a los cuartos. Ellos ven enanos, ellos ven cosas raras, ellos ven duendes, ellos ven cosas que se mueven. Y la pregunta es, ¿cuál es el vientre que está pariendo esta generación? Porque usted no encuentra una mujer como Ana enojada y diciendo, Ofni Finés es un sinvergüenza, Elías es un viejo sinvergüenza, ya no me congrego en este lugar, me largo de aquí no está Dios. No. Ella no tiene tiempo para ver la realidad de otros. Ella lo único que dice es, aquí hay que parir una nueva generación. ¡Santo! Aquí hay que parir una nueva generación. Yo tengo un hombre que me ama, tengo una familia estable, yo tengo dinero, yo tengo una estabilidad económica buenísima. El problema es que la casa de Dios está en crisis. Y si la casa de Dios está en crisis, la casa de Dios necesita que yo preste mi vientre para que vuelva a nacer una generación. Porque esta generación, según la Biblia, no había visión, no había palabra. Y la lámpara de Dios se estaba apagando. Y yo creo que estamos igual. Estamos igual. Por eso yo la vez pasada hablaba en el culto que teníamos acá, que está una generación, la generación de Deudécima, una generación que salió el hombre a buscar y eran las 5 de la tarde, estaban sin hacer nada, todo el bendito día, sin tocar una palabra, sin estar en una relación, no, sin hacer nada. Y le dice, te voy a ofrecer para que vayas a mi viña, así como el Padre le ofreció, cualquiera le ofrece, ¿y qué? Y se va. Al mejor postor se está moviendo. Porque se está levantando una generación que no conoce a Dios. Y la generación que debería de parir, tienen vientres estériles. Por lo tanto ya no hay, vientres estériles que ya no hay profeta. Están desérticos. Y si llegan a parir, usted dijo ahorita, son defectuosos. Amén. Porque no se sabe de dónde viene y cómo es. Porque el que tiene relación con el Padre dará a luz un profeta, que ninguna palabra que salga de su boca caerá en tierra, porque el Eterno así lo ha dicho. Lo que Él engendra es espíritu y es vida. Quiero abrir un paréntesis. Yo creo que Dios te está preparando para algo. Y creo que por eso es que te despiertas en las noches y tú crees que tienes insomnio y no tienes insomnio. Yo creo que es Dios que te está arrastrando. Algunos de ustedes han estado padeciendo muchas cosas. Salen de una, caen en otra, caen en otra, caen en otra. Usted se levanta y usted dice, Dios mío, yo tengo un sinsabor en la boca. Yo estoy convencido que Dios está preparando
a una generación que es como la generación de Samuel. Sí. Es la generación que va a escuchar a Dios donde otros ya no escuchan nada. Es una generación que va a estar metida prácticamente en el lugar santísimo, donde están los utensilios santos del Dios vivo. Yo estoy más que seguro que hay hombres en esta hora que algo les está retumbando en la cabeza. Creo que hay mujeres que Dios va a levantar de una forma cual nunca antes se vio en la tierra. Creo que va a haber un de repente divino. Creo que va a haber un de repente del cielo, un de repente de la gloria del Dios vivo. Mire, yo estoy impactado. Nosotros aquí en el ministerio tenemos muchas familias, pero hay una mujer en especial. Ella va a testificar mañana. Esa mujer, su niña nace normal, pero al poco tiempo descubren los médicos que ella tiene capacidades diferentes. Entonces ella es una niña que no puede valerse por sí misma, ella necesita ayuda. Pasan muchas cosas, pero muy difíciles. En este momento tiene 18 años, ya es mayor de edad. Pero la madre tiene una preocupación porque la niña no puede quedarse sola en la casa de acuerdo a las capacidades diferentes que ella tiene. Ella no puede valerse por sí misma, ella no puede estar en un lugar solo porque se puede salir de la casa, se le puede tirar a un auto, puede cruzar la calle sin fijarse, puede tener un accidente, puede encender el fuego y puede quemarse, puede ocurrir cualquier cosa. Pero un día el Señor tomó la boca de ese altar que tenemos allí, y el Señor le dio una palabra a esa mujer, y la palabra que le dio era que él iba a hacer un cambio en el ADN de su hija. Nosotros íbamos con el profeta hace 2 días para un lugar en San Carlos que se llama La Fortuna, y esta mujer empezó a llorar y el profeta estaba escuchando, donde ella dice: apóstol, yo estoy impactada porque mi hija se queda sola en la casa. Yo no estaba bien de salud y mi hija por primera vez empezó a cocinar. Me dijo: mami, si quiere yo le hago comida. Ella dice: mi hija nunca jamás hizo comida, no podía hacer comida. Pero algo está ocurriendo, algo está pasando, algo está pasando. Entonces yo voy a tomar las palabras que alguien lo hizo canción y aparecen en los evangelios. Llevan a un hombre para que Jesús haga algo por él en una reunión que Jesús tenía, y cuando llegan a la casa se dan cuenta que la casa está llena. El problema es que a veces la casa se llenó de gente que no tiene hambre, y a veces la casa se llenó de gente que no tiene sed. Y entonces los que lo llevaban al hombre se quedan pensando porque se dan cuenta que al llegar a la puerta ya no hay cómo entrar. Entonces deciden subirlo y empiezan a quitar el techo. Hay una canción que alguien canta que dice: rompan el techo. Yo creo que Dios va a romper el techo donde has estado metido. Creo que Dios te va a sacar y vas a extender las alas como águila de Dios. Le estoy hablando a usted que tiene un llamado de parte del Señor, que tiene una palabra de parte del Señor. A usted que tiene un fluir de Dios en su vida, pero que está pasando una situación. Y quiere que le diga algo. Cierro paréntesis. Según usted y según lo que nos han enseñado, cuando uno pasa un desierto es que la está pasando muy mal. Adora la gloria. Suéltelo del desierto. Hay un montón de gente que cree que el desierto es un lugar de formación. Es que Dios me está formando, es que estoy en el desierto de Dios, es que estoy pasando momentos difíciles, estoy en un proceso y que no sé qué. La Biblia dice que el desierto se desarrolla 3 cosas. Número 1, se desarrolla, óigame bien, un carácter. Número 2, te lleva el Eterno al desierto para enamorarte. Que esto es lo más poderoso. Amén. Te lleva a enamorarte. El desierto no es una formación, el desierto es enamorarte, de que vuelvas a entender que sin Él nada somos, que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Y esto me impacta. Esto dice el libro de Deuteronomio: te traje al desierto para probarte, para conocer lo que amas, lo que había en el corazón, lo que había y lo que tienes
en tu corazón. Y te hice tener hambre. Uf, Y dice Oseas, te llevé al desierto para volverte a enamorar. aleluya. No fue las tinieblas quien te llevaron al desierto. El error más grande es que nosotros siempre que vemos algo negativo, lo asociamos con la obra de las tinieblas. Porque parece que nos cuesta entender que también en la noche oscura Dios está. Nos cuesta entender que en medio de algo que ocurrió, también Dios está. Nos cuesta mucho entender eso. Entonces cuando algo está pasando, siempre buscamos, vamos a correr, vamos a ver, vamos a ungir este lugar con aceite. A veces no hay que ungir nada. Sí, Señor. A veces lo que hay es que encender un altar. Santo, oh, vaya, porque papá quiere que tu corazón se vuelva a Él. Significa que tu corazón está inflado con las levaduras de la religiosidad, de la apariencia, de la hipocresía, con una cosa que no está a grado delante de Él. Entonces dice, te voy a llevar al desierto, para que ahí te comiences a analizar que lo que necesitas, aleluya, es mi presencia. Y esa es la realidad del desierto. No es de que el diablo me tiene mal, porque ya compartimos con el apóstol. Dice que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años que nunca le faltó nada. Entonces, óigame bien, y me impacta mucho. Dice la Biblia que el Eterno estaba enojado con Israel. Pero aún enojado, lo llevó al desierto. Uf. Oh, ¿cuántos alaban la? Oh, Masaya, Dios mío. Ah, Masaya. Wow. Si enojado no le faltó nada. ¿Cómo crees cuando Dios haya un hombre gracia ante sus ojos? Uf. Rompan el techo. Oh, Masaya. No sé cómo lo harán. Llévenme a Cristo. Oh, Masaya. Y hay miles de gente por ahí diciendo, cuando yo salí del desierto. Esto es interesante. Oiga lo que le voy a decir. Usted nunca sale del desierto porque estés preparado. Escuche esto. Usted no sale del desierto porque estés preparado y ya Dios te alistó. Usted sale del desierto cuando ya estás preparado. El desierto te vomita. Y te vomita para que estés delante de la zarza ardiente. Adora la gloria. Te vomita. Te saca el desierto y dice, ya no puedo contigo, ahora sí, ya está, ¡pum! Ahora ve delante de la zarza, porque ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Y es que bíblicamente, oiga bien, bíblicamente no fueron los ángeles los que quitaron la piedra donde habían puesto a Jesús. Cuando usted lee la versión de los esenios, la copta, dice que literalmente la tierra tuvo que vomitar a Jesús porque no lo soportaba en sus entrañas. Quiere decir que hay... ¡Suéltela, suéltela! ¡Suéltela, que esto es tan poderoso! Quiere decir que hay hombres y mujeres que se montaron en el barco que iba para Tarsis cuando el Eterno le dijo, vete a Nínive. Por eso el Padre ha preparado una circunstancia, llámese pez, llámese problema, llámese enfermedad, llámese lo que sea, y usted cree que se va a morir de ese cáncer que tiene, pero a usted se lo tragó un gran pez. El punto es que usted tiene que detenerse, yo tengo que detenerme y reconocer al Altísimo. En el momento que eso se haga, literalmente esa enfermedad o circunstancia o lucha o problema, como le quiera llamar, te va a vomitar en la tierra de la voluntad del Padre. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Porque hay miles de gente creyendo que está en el desierto sufriendo. Pero si estás en el desierto de Dios, Dios aprieta, dijo un hombre por ahí, pero no ahorca. Si estás en el desierto de Dios, Él siempre te va a proveer.
Pero si estás en el desierto donde el enemigo mismo te ha introducido por cualquier puerta que tú le abriste, examina. Por eso decía David, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad. Porque miles de ministros, hombres de Dios, han llorado de que está en el desierto. Pero dice Dios, no es el desierto de exprimirte, es el desierto de revelarme a ti. Y estás a punto de ser vomitado en el lugar donde tienes que cumplir tu propósito. Ayer aprendí que pecado no es lo que dicen o cometen. Pecado es no alcanzar el propósito por el cual el Eterno te puso en esta tierra. Eva, ¿qué tal eres? Eva, yo creo que Dios va a empezar a revelarse a hombres que nadie imaginaba que Dios se revelaría. Porque si uno examina la historia del avivamiento en Gales, Evan Robert era un muchacho, era un minero, un muchacho, imagínense, lleno de carbón, sucio, pero Dios se reveló allí. Cuando uno estudia la historia del avivamiento en las islas Tibor y todas esas partes de Indonesia, Meltari, Dios se le revela de la forma más extraña que Dios se puede revelar. Parece que nosotros leemos la Biblia de cómo el Señor se le revela a Saulo de Tarso, pero parece que no entendemos porque siempre queremos que Dios se revele o se manifieste de acuerdo al protocolo religioso que nosotros tenemos. Y eso es un error total. Algunos de ustedes no podrán dormir en los próximos días. Algunos de ustedes van a perder hasta el hambre. Algunos de ustedes van a ser arrebatados al tercer cielo. Algunos de ustedes van a empezar a moverse en cosas que en su vida se habían movido. Algunos de ustedes se van a montar al auto y de pronto usted va a decir, pero ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Vas a hablar en lenguas todas las noches, vas a empezar a llorar sin saber por qué lloras, porque yo creo que una vez más la voz de Dios volverá a hablar y tendrá que haber un hombre o una mujer que diga como Samuel, me estás llamando, Señor, estás dialogando conmigo, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que está susurrando a mis oídos? Y usted está pasando un momento dificilísimo. Puedo ver un grupo enorme de pastores, literalmente sin fuerzas, pero un grupo enorme de pastores. Veo una pastora, esa pastora es sola, quedó al frente de la obra, el esposo se fue, ha hecho un montón de cosas negativas, pero ella es una mujer de Dios. Y esa mujer está pasando uno de los peores tiempos de toda su vida. Vive Dios en cuya presencia estoy, que hoy es un día donde, porque me llama la atención y quiero ir hasta ese momento. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Sí. La Biblia dice que hubo un altercado muy grande en la tierra de Abimelech con Isaac. Porque dice que cada pozo que él abría se lo volvían a sellar. El tipo era un problema. Pero la Biblia dice que él llegó a un pozo que no se lo pudieron cerrar. Y ese pozo, el nombre que él le pone es Rehobot. Y Rehobot significa bendición asignada en el momento exacto. Parece que hay una bendición que nadie te la puede truncar y nadie te la puede cerrar. Y esa bendición que el Padre tiene, porque cada cosa tú dices, voy a un lugar, me echan, voy aquí, pasan problemas, oro por los enfermos y dicen que no es Dios.
Doy una palabra y dicen que es el diablo. Dicen que soy brujo. Dicen que soy bruja. La pregunta es, ¿entonces qué? Sí, pero hay una bendición asignada. Y esa bendición asignada, nadie, absolutamente nadie, te la puede quitar. Nadie. Amén. Nadie. Amén. Me llega la palabra de lo que estás hablando de Samuel. Yo he entendido que Ana, y hay una frase que a mí me gusta mucho en esto, apóstol amado: lo que se gana en el altar, se mantiene en el altar. Porque si no mantienes lo que recibes en el altar, se te frustra. Y lo que ganas en el altar y recibes en el altar, lo tienes que llevar al altar. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde el Espíritu me dice, hay miles de pastores y pastoras que han clamado y han llorado y han gemido esperando que la palabra que salió de la boca del profeta se cumpla. Pero escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Y dice que Jehová se acordó de Ana. Y me dice Dios, hoy Dios se está acordando de ti. Y lo que ganes hoy lo vas a mantener en el altar. Porque del altar salió la palabra y en el altar vas a mantener lo que el Eterno te está dando. Y dice que todos los días de la vida de Samuel estaba en el altar. Ahora, ese es el asunto de miles de gente que Dios le dio cosas y no lo llevó al altar. Y al no llevarlo al altar, se vuelve, oiga bien, lo que le pasó a Abraham. Dame lo que amas. Y ahí es donde muchos comienzan a llorar. Reciban esa palabra hoy. Yo he escuchado que haces milagros. Padre, gracias. Mira tu pueblo en cualquier lugar de Latinoamérica. Mira el congreso que se está llevando a cabo ahí en Argentina a través del ministerio del profeta Oscar Ferreira y los pastores asociados. Señor, toma la vida de cada uno de los hombres y mujeres que van a ministrar y glorifícate en ellos en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que tu poder se mueva de una forma tan violenta hoy en el nombre de Jesús. Personas en sus autos que empiezan a temblar y a llorar y a gritar literalmente, porque hoy, antes que la lámpara se apague, hoy, en medio de tanta escasez de pan sagrado, en medio de tanta oscuridad porque la lámpara se está apagando, Dios vuelve a hablar a los Samueles de la tierra. Y Dios vuelve a hablar a los hombres que fueron paridos de nuevo a través de la intercesión profética, porque la séptima matriz volvió a parir otra vez. En medio de la decadencia de los Ovni y los Finés, en medio de la desgracia de los Elí, en medio de todo lo que está ocurriendo, en el nombre poderoso de Jesús, hay una generación de Samuel, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Donde quiera que usted esté, póngase la mano en la cabeza. Alguien tiene un dolor terrible en la cabeza. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, póngase la mano en las rodillas. Ahora mismo, todo problema en los cartílagos, toda situación en el nombre de Jesús. Eres libre, eres sano, eres sana. Ahora mismo, póngase la mano en el pecho, ese problema de taquicardia. Póngase la mano allí en el pecho, ese problema de asma, los bronquios, los pulmones, las vías respiratorias, el sistema respiratorio. Ese problema en la piel, ese cáncer en la piel, esas infecciones, todo ese problema de seborrea, toda esa situación, sé libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Oro por tus ojos, ahora mismo. Oro por tus pulmones, por tu estómago. Oro por todo tu cuerpo en el nombre de Jesús, por tu sangre. Sé libre, sé libre. Hay un pastor que se supone que mañana es la última reunión dominical que celebrará. Así dice el Espíritu Santo. Usted no decide el día, usted no decide la hora.
y usted no decide el momento. Eso lo decido yo, dice el Espíritu Santo. Y yo no te he dicho que dejes esto. Sigue adelante. Sigue adelante. En los próximos 15 días, Dios va a traer una revolución literal a su vida. Viene un mover del Dios eterno a su casa. Viene un mover del Espíritu Santo a su familia. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Ocurren cosas. Están ocurriendo cosas extraordinarias. Está ocurriendo cosas extraordinarias. Hay una gloria que entró en la casa de una familia que no tenían nada y que han estado en gran calamidad. Dice el Espíritu de Dios que su brazo no se ha cortado ni su poder se ha menguado. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Milagrosamente te llueve del este, del oeste, del norte y del sur el alimento y el sustento. En el nombre poderoso de Jesús. Siervas fieles, hombres fieles, llegó el tiempo de parir lo que el poder de Dios te está dando en palabra. Ama Isaya. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Ama Isaya. Hay alguien en Colombia. Escuche esto. Con el pie derecho. El pie derecho tiene úlcera que se le revienta. El Espíritu de Dios comienza a limpiar y a sanar eso. Porque eso llegó. Porque una prima tuya, por envidia, te hizo eso. Y hoy el Espíritu de Dios sana. Sana, Jehová, conforme a tu palabra, papá. Precioso Espíritu Santo. Estamos viendo cosas extraordinarias. España, Venezuela, Perú, Ecuador. Algo está pasando. Guatemala, hay una maldición familiar que se rompe. Literalmente llega la gloria de Dios a tu casa. Ha estado preguntando por qué ocurren continuamente esas cosas en tu casa. En España, Salvador, wow. Sanidad está repartiendo. La palabra fue suelta. La palabra se soltó. Y Jehová se está acordando. Se está acordando. Mire qué tremendo lo que dice el segundo libro de Reyes. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del rey cuando oíste lo que salió de la boca del Eterno, sabiendo que el Señor iba a traer juicio sobre los moradores y que los hombres serían asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia y yo te escuché. Dice el Señor. Y yo te escuché, dice el Señor. Profeta Abel, un honor. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo y con las naciones. Le bendecimos. Reciban esa palabra, apropiese de esa palabra y crea que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y váyase con esta palabra y Jehová se acordó de ti. Porque una palabra del hombre salió en pacto sobre tu vida. Amén. Que Dios les cuide mucho. Aquellos que pueden ofrendar, hágalo. Estamos motivando a personas para que lo hagan. Venezuela ha crecido muchísimo. Guatemala y las naciones que hemos siempre ayudado con el tema de los niños ha crecido, pero gigante.
Gracias por ayudarnos con sus ofrendas y por ser fieles al Señor y por estar allí, siempre en el nombre de Jesús. Voy a predicar mañana una palabra, pero poderosísima. Voy a hablar acerca de los velos, porque la Escritura dice que el velo del templo se rasgó. Y sucede que la Biblia habla de 7 velos que deben de rasgarse para que un hombre pueda alcanzar lo que el Padre tiene para él o para ella. Los amo, los bendigo en el nombre de Jesús. Hay muchas personas en Estados Unidos que pueden ayudarnos a través de PayPal, a través de Zelle o a través de Western Union aquí a Costa Rica. Estamos a las puertas de un Congreso Mundial 1, 2 y 3 de mayo y prácticamente todo está listo, creyendo a pie juntillas por lo que Dios va a hacer. Los amo, los bendigo. Y si usted vive aquí en Costa Rica y quiere estar mañana en el culto, mañana vienen personas enfermas, viene una persona con un tumor en el oído. Creemos que papá hace milagros. No hay problema con eso. Los amamos, los bendecimos y nos vemos mañana. Abrazos para todos. Que papá Dios les cuide y les bendiga. Llegue temprano. Nuestros líderes aquí en la iglesia, llegue temprano y corra, porque es día de adorar a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos. Bye bye. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.